Bienvenidos al Oído Historiador, la historia al alcance de tus oídos. Muy buenos días, queridos radioescuchas. El día de hoy, en su programa favorito, El Oído Historiador, estaremos hablando sobre todo por lo que pasó Yucatán al cruzar por las rebeliones mayas, su independencia y la guerra de castas. En esta ocasión nos acompañan el profesor de historia Brian Avilés Villamil, su servidor Daniel Cuadros, el historiador Arturo Orozco y el director del Museo Maya, Juan Ortiz. Mucho gusto. En primera instancia, y como es bien sabido, los indígenas eran constantemente explotados y despojados de sus derechos por los hacendados, por lo que una rebelión era algo de esperarse, e incluso inevitable. Pero lo que me parece realmente sorprendente es que haya pasado tanto tiempo desde la primera rebelión para que se diera una segunda, en este caso siendo Jacinto Canec el representante. Buenos días a todos. Bueno, en realidad, la primera rebelión fue un movimiento en contra del sistema evangelista que los españoles habían establecido unas décadas atrás y que, al igual que el segundo, tuvo una duración corta y fue rápidamente reprimido. La primera duró 4 meses y fue considerada la más sangrienta por la forma en que los actuaron los mayas al amenazar a los españoles cuando les dijeron elegir entre 3 formas crueles de matarlos, cosa que estos últimos aplicarían durante su contraataque. Por otro lado, en el caso de la segunda, a pesar de que Canec ya tenía planes para el nuevo sistema que implementaría, solo duró alrededor de una semana. Gracias por la invitación. Y sí, así es. Canec fue todo un personaje. Su gran liderazgo se debió principalmente a su astucia y actitud de mesías, que logró cautivar e incluso convencer a muchos indígenas, por lo que una gran cantidad de ellos realmente pensaron que el movimiento tendría éxito. Con solo decir que durante su ejecución se autoproclamó el mayordomo de Jesús de Nazaret, es suficiente para comprender su personaje. Creo que no hace falta mencionar que no fue así, sin embargo, su esfuerzo no fue en vano, pues muchas veces es considerado como un antecedente de la guerra de castas. Pero antes de pasar a eso, vamos a pasar a una pausa comercial. Ahora volvemos después del corte. Muriendo de sed, prueba el nuevo refresco Snips. Hecho con sábila de verdad y ginseng, te encantará para estos climas infernales. Ahora en tu tiendita más cercana. Cómprala por citas. Ahora que estamos de regreso, vale la pena hablar un poco sobre la independencia de Yucatán, ya que de hecho existen 2 separaciones del Estado con México, y que además están plagadas de constantes conflictos entre estos. Es muy difícil hablar sobre el tema concretamente. Sin embargo, y para un mejor contexto, creo necesario mencionar las razones por las que se dieron. Básicamente, el emperador Antonio López de Santa Anna buscaba un gobierno centralista, pero Yucatán se negaba. Ya que Yucatán quería que México sea federalista, tomaron la decisión de volverse independiente para, de ese modo, obligar a México, lográndolo en 1841. Al ver esto, Santa Anna quiso proponer una serie de acuerdos, pero Yucatán las rechazó todas porque no se les daba lo que querían los habitantes. Tras una serie de fallos al proponer acuerdos para que Yucatán se reintegrara a México, Santa Anna mandó a atacar a Yucatán, forzándolo a reintegrarse en 1843, pero aceptando una condición especial que le otorgaba soberanía y facultad para elegir su propio gobierno. Pero tras una serie de conflictos con México, finalmente se derogan las 7 leyes en 1846 y se restituye la Constitución de 1824, lo cual allana el camino para la reincorporación de Yucatán. Esta reincorporación tardó en establecerse hasta 1848, mientras que se atenuaban los conflictos internos entre yucatecos. Sí, tienes razón, pero después de que Yucatán se reintegrara a México, tuvo que lidiar con problemas internos entre los mayas y el resto de la población, que sería conocido como la Guerra de Castas. Y fíjate que la Guerra de Castas comenzó en julio de 1847, cuando las autoridades yucatecas tuvieron conocimiento de gran concentración armada de grupos mayas, quienes se encontraban en la hacienda de Columpic, propiedad de Jacinto Pac, cacique de Tijosuco. Y después
en el día 15 de febrero de 1850, el general Sebastián López de Yergo fue sustituido en el mando militar por el general Manuel Micheltorena, dando inicio a la tercera etapa del movimiento independentista de los mayas, donde ambos grupos se afianzaron en sus posiciones y con esto se tuvo lugar a la fundación de una nueva capital en la selva por parte de los mayas, quienes la llamaron Santa Cruz. Pues sí, pero fíjate que la última acción importante de la guerra de castas fue el sitio que los mayas pusieron a Tijozuco por espacio de 50 días, en el año de 1865. La rendición definitiva de los mayas la consiguió el general Ignacio A. Bravo, quien en 1899 ocupó la jefatura militar de Yucatán. Bravo emprendió un avance paulatino y consolidó todas las posiciones ganadas, hasta que ocupó definitivamente Santa Cruz en mayo de 1901, con lo que la península quedó bajo el control directo del gobierno federal. Más importante que eso, hay que aclarar que el propósito de los mayas al levantarse y dar inicio a esta lucha es, al igual que en la segunda rebelión, recuperar su libertad y las tierras que los hacendados les habían quitado, todo a partir del fusilamiento de Manuel Antonio Ay, uno de los gobernadores más importantes de Yucatán, dándose cuenta de la gran opresión que sufrían y la respuesta radicalista de la gente blanca. Antes de dar el cierre a nuestro programa, queremos darles un corte musical. Aquí les dejamos Devuélveme mi chica. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar, cuando se besan lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica, voy a llenarle el cuello de polvos pica pica. Sufre, amor, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre, amor, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica pica. Por último, hay algunas cosas que me gustaría añadir antes de despedirme. Por un lado, creo pertinente dejarles en claro a nuestros radioescuchas la importancia de conocer los temas tratados hoy con respecto a su influencia y relación con la actualidad. En primer lugar, y creo que en general, los periodos históricos que le hemos contado relatan la lucha constante de los mayas por ser liberados y el cómo son reprimidos ante ello, sobre todo en el caso de las rebeliones y la guerra de castas, siendo la independencia un punto intermedio y época importante para entender el contexto y los antecedentes de este último. Por esto, ¿por qué es tan importante? Bueno, me parece que nos ayuda a entender mucho por lo que han pasado los indígenas mayas y por cuánto tiempo lo han soportado, por lo que básicamente son eventos por los que, si analizamos bien, podemos darnos cuenta de que los contemporáneos siguen luchando por desaparecer. Si podemos hacer algo por ellos, seremos capaces de conservar nuestra cultura y, de ese modo, nuestra identidad. Creemos que es importante saber aprender del pasado para no cometer los mismos errores, al igual de tener conciencia en lo que ha formado parte de nuestra cultura y no olvidar nuestro patrimonio, porque, a fin de cuentas,
De ahí es de donde venimos, a pesar de las conquistas que sufrió nuestro país y Estado. Al igual de saber apreciar nuestras raíces, debemos valorar los aportes que nos trajeron los países colonizadores a nuestro país, así como utensilios, gastronomía, flora y fauna, las cuales a día de hoy conservamos. Hasta la próxima transmisión del Oído Historiador, la historia al alcance de tus oídos.